El Evangelio según San Marcos, capítulo 14, versículos 22 al 25 dice: Y mientras comían, Jesús tomó pan y bendijo, y lo partió y les dio, es decir, a sus discípulos, diciendo: Tomad, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio y bebieron de ella todos. Y les dijo: Esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. De cierto os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo en el reino de Dios. En esta lectura vemos el momento cuando el Señor Jesucristo instituyó la cena del Señor, o la mesa del Señor, como se le conoce. Y debemos ver que este momento es especial y único en la historia, y es un momento sumamente importante para todos los cristianos. En ese momento, cuando el Señor está comiendo la Pascua e instituye la cena, en ese momento confluyen dos pactos de Dios con el hombre. El pacto de la ley, representado en la Pascua que estaban comiendo, y el nuevo pacto en la sangre de Cristo, representado por el pan y el jugo de la vid. Así que mientras el Señor está comiendo la Pascua judía con sus discípulos, instituyó lo que hoy conocemos como la mesa del Señor, el nuevo pacto. Entonces, debemos ver que nosotros solo participamos de la mesa del Señor porque nosotros no vivimos bajo el pacto de la ley, sino vivimos bajo el pacto que está basado en la sangre de Cristo, es el nuevo pacto. En Gálatas 4:4 dice que el Señor fue nacido bajo la ley. Es decir, Él estuvo sujeto al pacto mosaico, que también se le llama como el pacto sinaítico, porque es el que Dios les dio al pueblo a través de Moisés en el monte Sinaí. Recordemos que cuando el Señor nació fue circuncidado al 8º día, de acuerdo con la ley de Moisés. También cuando se cumplió el tiempo de la purificación de María, después del nacimiento del Señor, la Biblia dice que conforme a la ley de Moisés le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. También la Biblia dice que José y María ofrecieron, conforme a lo que dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. Porque como estaba escrito en la ley del Señor, todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Así que el Señor fue nacido bajo la ley. Y lo que leemos en los evangelios, junto con los discípulos, todo esto ocurrió bajo el pacto de la ley de Moisés. También, por eso, los discípulos, dice la Biblia, que ellos le dijeron al Señor, justamente en el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron a Jesús diciéndole: ¿Dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Y él dijo: Id a la ciudad a cierto hombre y decidle: el maestro dice, mi tiempo está cerca. En tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Esta celebración de la Pascua la marcaba la ley, la mandaba la ley. Esto nos muestra que el Señor daba gran importancia al cumplimiento de ese pacto. Como él mismo dijo: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Ahora bien, ¿cómo vivían las personas bajo el pacto de Moisés? Romanos 10:5 resume de esta manera: porque de la justicia que es por la ley de Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Había entonces un énfasis en las obras. El problema es que nadie puede ser salvo por las obras de la ley, como dice Romanos 3:20, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, delante de Dios, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Así que la ley es eficaz para anunciar al hombre su pecado, para hacerle ver su derrota moral, pero no es eficaz para salvarlo. Como dice Romanos 3:4, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Bajo el pacto de la ley nadie puede ser justo ni justificado. Incluso aquellos que querían ser muy cuidadosos con las obras de la ley, los fariseos, el Señor habló de uno de ellos diciendo que puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera:
Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Y sin embargo, el Señor dio testimonio que aun en su religiosidad había altivez de corazón y había menosprecio para su prójimo. La eficacia del pacto de la ley es dar al hombre el conocimiento del pecado, el cual mora ese pecado irremediablemente en el corazón. Como dice Romanos 3:10, no hay justo ni aun uno. Qué importante es que sepamos esto, porque no podemos nosotros pensar que vivimos bajo el pacto de la ley, bajo el antiguo pacto. Cuando leemos el Antiguo Testamento, no podemos pensar que estamos bajo el pacto de la ley de Moisés. Veamos cómo dice el Salmo 53, Dios desde los cielos miró sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Cada uno, dice, se había vuelto atrás. Todos se habían corrompido. No hay quien haga lo bueno. No hay ni un uno. 4 veces confirma este salmo que no hay hombre ni mujer que sean justos ante Dios. Las primeras veces que en la Biblia se usó la palabra amén fue bajo el pacto de la ley de Moisés. Pero era porque el pueblo confirmaba que ellos estarían bajo maldición si pecaban. Por ejemplo, dice la Biblia, maldito el hombre que hiciera escultura o imagen de fundición, abominación a Jehová, obra de mano de artífice, y la pusiere en oculto. Y dirá todo el pueblo, y todo el pueblo responderá y dirá amén. Maldito el que deshonrare a su padre o a su madre, y dirá todo el pueblo amén. Maldito el que redujere el límite de su prójimo, y dirá todo el pueblo amén. Maldito el que hiciere errar al ciego en el camino, y dirá todo el pueblo amén. Maldito el que pervirtiere el derecho del extranjero, del huérfano y de la viuda, y dirá todo el pueblo amén. Esto era vivir bajo la ley. Se vivía en maldición por quebrantar los mandamientos de Dios. Y es que el pecado verdaderamente trae maldición. Así que la ley encerró todo bajo pecado para que nadie se jacte como justo ante Dios. Para que nadie piense que por sus obras podrá hallar justicia ante Dios. Entonces, dice la Biblia a nosotros que a veces nos gusta acusar a los demás y decir, Él hizo más mal que yo. Pues la Biblia dice en Romanos 3:9, ¿somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Así que ante el fracaso moral de todo hombre y de toda mujer, nuestro Señor Jesucristo vino para cumplir con la ley que Dios dio a Moisés de una manera perfecta. El apóstol Juan por esto llama al Señor Jesucristo en 1 Juan 1:21, Jesucristo el justo. Así que el antiguo pacto no era eficaz para salvar a las personas, para justificarlas, para redimirlas. Entonces era necesario un nuevo pacto para renovar al hombre caído, para declararlo justo, para hacerle una nueva criatura. Y en esa tarde o esa noche, el Señor, comiendo la Pascua con sus discípulos, Él anunció ese nuevo pacto por el cual nosotros seríamos salvos, renovados, restaurados. Y entonces Él dijo, tomó el pan y bendijo y lo partió y les dio diciendo, tomad, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio y bebieron de ella todos y les dijo, esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada. Este es el anuncio del nuevo pacto en la sangre del Señor, para todo aquel que cree en Él. Así que la ley anuncia el pecado, pero el nuevo pacto, el Evangelio de Jesucristo, anuncia salvación, justificación, regeneración, una nueva vida, un nuevo corazón. Por esto en Hebreos 9:14 dice, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Así que ya no es por las obras que nosotros hemos hecho, sino por la fe en la sangre de Cristo,
que nosotros vivimos en el nuevo pacto. Por esto participamos de esa mesa, confesando que nosotros, por la gracia del Señor, hemos alcanzado salvación por medio de la fe en Cristo. Siendo justificados, dice Romanos 3:24, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Así que, hermanos, cada vez que como cristianos participamos de la mesa del Señor, anunciamos que ya no estamos bajo el antiguo pacto, que ya no confiamos en nuestras obras, que ya no queremos estar justificándonos a través de acusar a los demás, sino que ahora, reconociendo nuestro fracaso moral, nuestro propio pecado, confiamos solamente en Cristo Jesús. Como dice Gálatas 3:13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Así que, qué especial aquel día del Señor con sus discípulos. Él estaba cumpliendo una profecía dada como 650 años antes de él, en la que el profeta Jeremías dijo: he aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Y ese nuevo pacto consistía en que Dios iba a escribir su ley en nuestro corazón. Cuando nosotros participamos de la mesa, lo que decimos es: ya no me gobierno por lo que quiero, por lo que pienso, sino que me he rendido para que sea el Evangelio de Jesucristo, para que sea la palabra de Dios la que gobierne en mi vida. Así que, hermanos, por esto dice en 1 Corintios 11:26, así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Por eso, después de leer 1 Corintios 11, versículos 23 al 29, y quitando toda jactancia en nuestras propias obras, no creyéndonos justos por nuestras propias obras, sino poniendo toda nuestra fe en la muerte redentora de Cristo, así sí podemos tener el gozo de participar en el nuevo pacto, de participar de la mesa del Señor hasta que Él venga. Que Dios les bendiga.